leíamos la Biblia y la Biblia no decía lo que nosotros queríamos comunicar o decir. No dormíamos y le preguntábamos a Dios. Un día Dios, por eso pude decir como el viernes lo dije, entiendo un poco más a Pablo cuando él testifica y dice: se me apareció Cristo, una luz resplandeciente, me derribó, me tiró y me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien persigues. Y dura cosa, tremenda cosa te es dar coces contra el aguijón. Tremenda cosa es lo que has estado haciendo, perseguir a los cristianos, vivir un evangelio al estilo fariseo como él lo era, y pretender que ese era el evangelio o la ley, la predicación. Y Pablo tiene un cambio rotundo, inmediato, radical. No lo pensó, no dijo voy a ver si esto es de Dios o no es de Dios, porque él percibió, él sintió, él supo que era Dios. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Él comprendió que era alguien superior, no solo a él, sino a la comisión que él llevaba. Por eso dijo Señor, es decir, presiento que me vas a cambiar la comisión. Y así fue, así fue. Dios le cambió la visión de ser un perseguidor de la iglesia a ser un amante. A Cristo le dijeron: sabemos que eres amante de Dios. Y él se convirtió, él traía marcas en su cuerpo, etcétera. Y Dios nos dijo, Dios cuando se me reveló y se me apareció de esa forma que le explico, yo le dije llorando: Dios, ¿qué quieres de mí? Yo no entiendo, yo no sé qué quieres de mí, me siento enfermo, yo no sé qué quieres de mí. Y Dios me habló muy claramente a mi vida y me dijo: quiero que defiendas mi evangelio. No lo has defendido, me dijo el Señor. Quiero que defiendas mi evangelio. Quiero. Y yo dije: sí, Señor, heme aquí. Dios conoce nuestro corazón. Cuando se lo dijimos así, entramos en una temporada de valle de decisión y nos decidimos por hacer 100%, entender, meternos, profundizar en el conocimiento pleno de Dios para alcanzar a conocer más a ese Dios que predicamos, que predicaba yo y que predicamos muchos de nosotros. Así que Dios trajo un cambio radical y estamos muy felices, muy contentos por eso. No estamos arrepentidos. No, usted ha visto, Dios ha sido bueno conmigo, con usted, con mi esposa, con mis hijos. Y no nos queda más que darle las gracias y la gloria a Dios por eso, ¿verdad? Y que ustedes han sido pacientes también y oyentes, creyentes de la palabra de Dios, oyendo, analizando, percibiendo, observando, preguntando, orando, leyendo la Biblia a ver si es verdad. Y si el día de hoy ustedes siguen aquí, es porque yo creo que también Dios a ustedes les ha hablado. Les ha hablado también. Y para todo esto, bueno, pues le dijimos: Señor, ayúdanos, enséñanos más, porque no sabemos. Y Dios dijo: yo te voy a enseñar. El Señor empezó a enseñarnos, el Espíritu Santo, su palabra. Sin embargo, como es una costumbre de Dios hacerlo, que Dios comienza a levantar vasos, ¿verdad? Y empieza a presentarnos su palabra con mayor claridad a través de hombres o mujeres con experiencia, mayor experiencia, que han caminado en todo esto acerca de las verdades del evangelio. Y nosotros no fuimos desobedientes o necios al llamado de Dios, sino que prestamos nuestro oído para dejarnos discipular, enseñar, pastorear. Nosotros tenemos 8 años que iniciamos este ministerio, Voz de Dios, 8 años, quizá un poquito más, no recuerdo bien, 8 años, 7, 8 años por ahí, pastoreando. Y siempre le decíamos al Señor, la gente nos critica y nos juzga mucho porque dicen, bueno,
ustedes deben tener un pastor, no pueden andar así. Y lo sabíamos en el corazón que sí. Obviamente Jesucristo ha sido quien nos ha estado pastoreando estos 8 años y nos ha sostenido. Ustedes son testigos de esto. Y empezamos a orar y le confieso, tuvimos algunas entrevistas con algunos ministros pues de renombre, famosos, que hicimos buena amistad con ellos. Y algunos de ellos pues literalmente nos ofrecían cubrirnos, pastorearnos. Nosotros no se lo pedíamos, ellos nos lo ofrecían. Y bueno, yo noté ciertas cosas y yo decía, no. Alguien me dijo, ¿y tú cómo sabes que tú eres confiable para ser pastor de otros? Me dijo, si tú mismo no tienes un pastor. ¿Y cómo los pastores que tú cubres pueden estar seguros que tú eres de confianza para ellos, no? Y me quedé callado, oramos al Señor y empecé a analizar, ¿no? Yo le dije a esta persona, ¿sabes? Yo amo a Dios, yo temo a Dios y yo lo respeto con todo mi corazón a Dios. Así que le dije, creo que Pablo dijo, esa es mi gloria, el testimonio de mi conciencia. Mi conciencia en cuanto a mi moralidad, digamos. Estaba muy tranquila. No soy un adúltero, no soy codicioso. Hemos querido atenderlos bien, enseñarles las verdades del Evangelio. Yo le dije, así que yo creo que el testimonio de la persona dice más que las palabras. Y eso me tenía en paz, tranquilo, créame, el Espíritu Santo puso esa paz en mi corazón. Sin embargo, nosotros seguimos orando y el Señor nos habló, ¿no? Y nos puso, para no hacerla tan larga, nos puso a un hombre en nuestra vida, en nuestro camino. Y le voy a decir, yo saqué una cita con él, con el pastor. Le dije, queremos hablar con usted. Hemos estado oyendo sus mensajes, su enseñanza. Y Dios nos ha hablado, necesitamos ayuda, necesitamos auxilio. Queremos que nos disipulen, que nos pastoree alguien, que nos enseñe, que nos diga cómo predicar bien el Evangelio, ¿no? Y Dios nos llevó con él y literalmente mi esposa y yo tomamos una decisión. Dijimos, si el pastor nos dice no, yo no cubro, yo no pastoreo a nadie, no sé, algo así. Yo le dije, nunca más vamos a buscar a nadie. No vamos a buscar a nadie. Eso es una señal de que Dios quiere que nosotros sigamos pastoreando así, ya entendiendo esta verdad y todo eso. Oramos y todo, tuvimos algunos sueños y fuimos con él. Es más, estábamos más seguros de que seríamos rechazados a ser aceptados. y bueno, el pastor habló con nosotros. Se mostró un hombre muy sencillo, muy humilde. Nosotros pudimos discernir, respirar un ambiente espiritual en todos los sentidos. Nunca hubo una plática morbosa, una intención de conversación que pudiera afectar la vida espiritual nuestra o de él mismo, ¿no? Sino que incluso, déjeme decirle que la conversación terminó sin decir bueno, sí o no. Solo quedó así. Pero yo lo di por hecho. Yo sabía. Él me dijo algo, yo estoy para apoyarlos. Si ustedes necesitan un consejo, una guía, yo voy a dar lo que Dios me ha dado. Seas tú, sea quien sea, me dijo. Yo estoy, bueno, ese sea quien sea, después hablamos otras cosas, ¿verdad? Me dijo, pero yo estoy para apoyarte y cuentas conmigo, cuentas con mi apoyo. Cuentas con mi apoyo, me dijo, estoy para servirles. Y prácticamente fue la conclusión de la conversación. Nos fuimos al hotel, lloramos, le dimos gracias a Dios y sentimos como que quedamos completos en esa área, Y a partir de ahí comenzamos una relación con el pastor. Tenemos unos 7 meses relacionándonos. Yo he tenido muchas dudas, muchas preguntas y él todas me las ha respondido con sinceridad, con honestidad.
Y me siento muy agradecido con Dios. Y yo les dije a ustedes que nosotros queríamos presentarles, ¿verdad?, a este pastor que Dios ha puesto en nuestro camino para pastorear nuestra vida, para pastorear el ministerio que Dios nos ha dado, para que sea nuestro consejero. Pero bueno, antes mi esposa quiere decir algo también. Bueno, yo creo que todo lo que mi esposo dijo, pues no tengo mucho que agregar, es el mismo sentir. Yo lo único que tengo es gratitud con Dios. Le doy gracias a Dios porque Él nunca llega tarde, Él llega en el momento preciso. Y así como mi esposo se ha sentido, de la misma manera me he sentido yo. Y yo le he dicho al Señor, gracias, porque antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Antes era en nuestras fuerzas, ahora sé, Señor, que eres tú, no somos nosotros. Y ese sentir que nosotros tenemos, esa felicidad, ese gozo de, así como dice mi esposo, sentimos que estamos naciendo, que acabamos de nacer, nos sentimos unos bebés felices, contentos. De esa manera nuestro anhelo es ver a toda esta congregación, a todos viendo el rostro de Dios, que en todos y en cada uno de nosotros se vean los frutos del Espíritu Santo, que en realidad caminemos como viendo al invencible, que en medio de la calamidad podamos decir, sé que nuestro Redentor vive, y no solo en el momento del confort. Aprender a amar a Dios, no por lo que nos ha dado, sino por lo que es. Aprender a amar a Dios porque Él dio a su único Hijo en la cruz. Yo ayer le decía a mi esposo, de la participación que tuve, le dije, es que yo he sentido una visitación de Dios en mi vida muy diferente a la de antes. Antes eran visitaciones de un momento, a lo mejor era emoción, pero ahora yo sé que esta visitación no va a pasar hasta que Cristo venga. Y yo sé que nada ni nadie robará el gozo y la paz que Dios nos ha dado. Esa paz que el mundo no puede entender, esa paz que el mundo a nadie nos puede dar. Solo Dios puede darnos esa paz. Y eso es lo único que yo tengo que darle gracias a Dios, darle la gloria y la honra solo a Él, porque Él la merece, y darle gracias a Dios porque Dios puso en nuestro camino a un hombre de Dios, ¿sí?, que siempre nos ha hablado no lo que Él piensa, sino lo que dice la palabra de Dios. Y eso para mí es para darle la gloria y la honra a Dios. Eso es todo, hermanos. Dios Sí. También quiero, desde luego, darle un reconocimiento a mi papá, a mi mamá, que están aquí con nosotros. En realidad ellos, fíjense, nosotros hemos pasado tiempos bien difíciles en el Evangelio, bien difíciles. Desde la iglesia donde nacimos hemos sido una familia muy maltratada, muy menospreciada. A mí literalmente tuve un pastor que con el puño cerrado me golpeaba con el codo. Cuando él subía, discretamente tomaba el micrófono y me golpeaba en la boca del estómago. Y después yo le decía, ¿por qué me pegó? ¿Qué hice mal? Y me decía, esto es pan de sacerdotes, esto es entre tú y yo, nada más, me decía. Yo no lo entendía, pero no me revelaba porque eso me enseñaban. Y siempre fuimos así, medio tontos a lo mejor, ¿verdad? Y dejados, y créame que eso se contagia, es contagioso, porque después uno tiende a tomar esas actitudes, ¿no? Pero siempre el Señor nos mantuvo protegidos. Estuvimos, antes de ser yo pastor, mi papá también, estuvimos en 3 iglesias, y en las 3 iglesias, no hombre, nos han dado unas pulidas tremendas, de verdad tremendas. Por eso a veces cuando yo veo que aquí alguno se queja de algún detallito, digo, no, estos hermanos no han vivido nada, no. Pero bueno, y hemos sido tratados muy duramente. En esos momentos de malos tratos, también de malas enseñanzas, como lo que le dije, el supuesto pan de sacerdotes, etcétera,
tuve un pastor que me hablaba con groserías y decía, es para que entiendas, me decía, para que entiendas con groserías. Pero obvio, me lo decía en su oficina o yo le podría contar muchas cosas. En medio de todo eso, siempre mi papá y mi mamá, nosotros como familia, ellos siempre nos decían, no, ¿sabes qué? Eso no es de Dios, pero vamos a echarle ganas, no tomes en cuenta eso, vamos a buscar a Dios. Y siempre buscando a Dios, buscando a Dios, buscando a Dios, desconcertados, confundidos. Es decir, mis padres pastoreando mi vida, la de mi otro hermano Guillermo y Rafael también, hacia ser moralmente personas rectas, de no tomar los ejemplos malos de las personas, sino tratar de tomar los mejores ejemplos. Y ellos nos decían, siempre en la Biblia, siempre en la Biblia, siempre en la Biblia. Y aunque pues es una lucha, porque la enseñanza decía una cosa y la Biblia decía otra cosa, entonces pues no sabíamos ni cómo hacerle, ¿verdad? En la inmadurez y todo. Bueno, en fin, creo que Dios usó a mis padres también para que nosotros no nos saliéramos o tomáramos otro camino carnal en el ministerio, siempre jalándonos las riendas, siempre haciéndonos entender con la palabra de Dios. Y le doy gracias a Dios por la vida de mi papá, de mi mamá, que yo puedo decir que fueron mis primeros pastores, ¿verdad? Que nos guiaron bien. Gracias, los amo, los quiero mucho. Y bueno, y en esta época de nuestra vida ministerial ahora como pastores, bueno, Dios hace cosas, ¿verdad? Y en esta época de nuestros pastores, como retomando la historia anterior, Dios nos proveyó de un pastor. Ya lo conocieron desde el viernes. Quiero presentárselos con mi esposa oficialmente, ¿verdad? Él no me pidió que lo hiciera, yo quise hacerlo. Yo le dije, ¿puedo? Me dijo, como tú quieras. Si tú crees que es conveniente, hazlo, y si no, no lo hagas. Para mí es conveniente que ustedes sepan, y quiero presentar al pastor Chuy Olivares y que pase a este lugar, por favor. El apóstol Pablo dijo en una ocasión a los corintios, él dijo, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dijo, de manera que el que siembra y el que ciega no son nada, sino Dios que da el crecimiento. Decía Pablo, yo solamente puse el fundamento, o sea, yo hice mi parte, prediqué. Apolos vino, era un elocuente predicador, regó esa semilla y creció y se multiplicó. Y Jesús dijo en una ocasión, cuando hagan lo que tienen que hacer, simplemente digan, siervos inútiles somos, porque así es. Yo nada más he hecho la encomienda que Dios me dijo hace muchos años, que fue predicar el evangelio, y a través de los años he visto con mis propios ojos el poder del evangelio. Entonces aquí mi parte en mi parte en todo esto nada más fue eso, ¿entienden? O sea, no hay nada más allá, simplemente es una consecuencia de la predicación, pero Dios es el que da el crecimiento. Así es que todos somos un cuerpo, nadie es más ni menos que nadie, pero la Biblia sí dice que cuando un cuerpo se duele, todos los demás se apoyan. Cuando un miembro es honrado, los demás se gozan. Y dice la Biblia que siendo ese cuerpo de Cristo, cada uno tiene una función para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo nada más hago mi función que Dios me encomendó hace ya algunos años, y estoy contento porque veo el resultado, pero todo es por gracia y todo el mérito es de Cristo, hermanos.
yo quiero decirles que mi compromiso es con Dios, ¿sí? Pero a la vez entiendo que el compromiso también es con la iglesia. Yo soy imparcial en ese sentido. Si alguien me pide un consejo, yo no se lo puedo negar, ¿entienden? ¿Por qué? Porque yo he recibido mucho de gracia. Entonces, yo necesito dar de gracia lo mismo, ¿entienden? Entonces yo quiero decirles que tienen cuentan con las oraciones de los hermanos en Guadalajara, y que lo que nosotros podamos apoyarlos en oración, en consejo, a la medida de nuestras posibilidades, ustedes cuenten con ello. Gracias. Gracias, Señor. Bien, yo no sé el tiempo cómo sea acá, ¿no? Pero bueno, no sé si ustedes puedan aguantar otra enseñanza. Bueno, 2 Timoteo 3:1. Aún así trataré de ser más breve. A mí me gusta tomarme tiempo porque a mí me gusta que la gente vea la Biblia, ¿sí? A mí me gusta que la gente ponga sus ojos en la Biblia y vaya siguiendo. Eso es muy importante para mí. A veces por el tiempo debe uno acelerar un poco el mensaje, pero creo que el Espíritu Santo ha hecho la obra en esta conferencia, de manera que yo quiero hablar de ustedes del texto que fue el texto base de la conferencia, que fue 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1. 2 Timoteo 3, 1. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Es decir, no todo lo que brille es oro. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Lo que vemos aquí es que el apóstol Pablo le da una instrucción al pastor que no tenía mucha experiencia, llamado Timoteo, y le advierte sobre los tiempos peligrosos que vendrían sobre la iglesia. Ahora, ¿por qué Pablo le llamó tiempos peligrosos? Allí en el versículo 1 hay una frase que parece que no tiene nada, pero es la razón del por qué él escribió esto. Le dijo: también debes saber esto. Es decir, todo pastor necesita saber esto de lo que vamos a hablar hoy. Aparte de lo que pues Pablo le enseñó a Timoteo sobre las aflicciones del ministerio, pues él le añade, porque hay que leer las dos cartas para enterarse de cómo le dijo muchas instrucciones. Pero Pablo le puso en alerta de que se manifestarían dentro de la iglesia cierto tipo de personas. Pero lo preocupante de esto, o la alerta, tiene sentido porque Pablo dice que estas personas que acabamos de nombrar, de leer aquí, se iban a manifestar dentro de la iglesia, porque dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Apariencia de piedad es aparentan que sirven a Dios. Entonces no son los hombres de afuera, no es la gente de fuera, porque la gente de fuera no pone apariencia de piedad. Es gente que se introducirá
penetrará dentro de la iglesia. Entonces hay esta advertencia apostólica. Por eso le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Yo quiero que note usted lo siguiente. Le voy a hacer una pregunta. Cuando Pablo dice vendrán tiempos peligrosos, ¿Pablo está confesando negativo? ¿O sería que todavía no tenía la revelación de la confesión positiva? Piénsenlo 5 segundos nada más. No. Pablo estaba hablando la verdad sobre la condición que iba a prevalecer en la gente que penetraría dentro de la iglesia en los últimos tiempos. Pablo no está confesando negativo. Pablo está hablando la verdad. Y ahí hay una confusión en muchos cristianos producto de una mala doctrina. Cuando dicen, posiblemente mi esposo lo den de baja en el trabajo. No, cancela tus palabras. No confieses negativo, tú confiesa positivo. Entonces, si así fuera, ¿por qué Pablo habla de esa manera? Si él viniera ahorita y hablara como le escribió a Timoteo, los de la confesión positiva le dirían, cancelamos tus palabras, no aceptamos esas cosas negativas. Pero hermanos, las advertencias de Dios nunca son cosas negativas. En los postreros tiempos, Timoteo, vendrán tiempos peligrosos. Significan tiempos difíciles, duros. No son tiempos fáciles los que estamos enfrentando. Y yo sin lugar a dudas creo con todo mi corazón que estamos en los últimos tiempos. Versículo 2 le dice la razón del por qué iban a venir esos tiempos peligrosos. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. La pregunta otra vez, ¿Pablo sigue confesando negativo? No. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Esta frase, hombres amadores de sí mismos, viene de un término griego que significa gente que es egoísta, que se ama a sí misma, gente que nada más piensa en su bienestar, escúcheme, en su bienestar terrenal. Eso significa aquí amadores de sí mismos. Déjeme decirle que el falso evangelio de la autoestima, seguramente habrán oído eso, ¿verdad? Es que tienes baja autoestima, por eso tienes que elevar tu autoestima para que entonces pienses como hijo de Dios, nos han dicho. Déjame decirle algo, ese término se origina en la psicología. Y algunos maestros de la Biblia han adoptado ese término, esa filosofía, y lo han interpretado, lo han metido a la iglesia, y ellos suponen que tiene base bíblica en Mateo 22:36. Porque ellos dicen, para amar al otro tienes que amarte a ti mismo, ¿verdad que así dicen? Entonces, tú para amarte a ti mismo tienes que pensar positivo de ti, dicen. Tienes que pensar como alguien que lo puede, que eres exitoso, que eres maravilloso, que eres... Mateo 22:36. De aquí ellos supuestamente toman su apoyo bíblico, pero vamos a ver. Maestro, dice, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Quiero que noten esto. Este es el primero y grande mandamiento, versículo 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos, ¿cuántos? 2 mandamientos, de estos depende toda la ley y los profetas. Entonces, estos hermanos, tal vez bien intencionados, interpretan erróneamente que para amar a los demás debes amarte primero a ti mismo y tener una buena autoimagen, una alta autoestima. Pero si nosotros observamos que dice, si observamos bien donde dice ama a tu prójimo como a ti, dice, como a ti mismo, no dice primero ámate a ti mismo, no dice ten una
alta autoestima para que puedas amar a los demás. No, son 2 mandamientos, hermanos, no son 3. No sé si lo entendió. Son 2, no son 3. Muchas enseñanzas que hoy se están dando en las iglesias, precisamente están provocando que los hombres dentro de la iglesia, mujeres, sean amadoras de sí mismas. O sea, que tengan un alto concepto más allá que el que deben de tener. Se sienten merecedores de todo, reclaman todo, tienen actitudes de altivez, y eso no lo produce el evangelio, hermanos. El evangelio produce humildad ante Dios en el corazón de los que creen el evangelio. Entonces dice, vendrán hombres amadores de sí mismos, y luego añade, avaros. Esto significa amantes del dinero. Un predicador muy reconocido dijo lo siguiente: a mí no me venga con que en el cielo yo voy a tener el oro, que las calles de oro van a ser allá en el cielo. A mí no me venga con esas cosas. Yo para qué quiero el oro allá en el cielo, yo lo quiero aquí quiero el oro, aquí lo quiero, dijo. Y todo el auditorio aplaudió. Solo un ciego espiritual no puede ver lo que ese predicador estaba diciendo. Fíjese lo que dijo: a mí no me importa tener oro allá en el cielo. ¡Qué barbaridad! 1 Timoteo 6:10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, escuche, se extraviaron de la fe. Significa se desviaron de las verdades del evangelio. Eso significa se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. Esa palabra vanagloriosos viene de un término griego que significa también fanfarrones. Gente que alardea, escúcheme bien, de lo que tiene y de lo que hace. Es una vergüenza escuchar gente que se supone que predican el evangelio, que empiezan a alardear de sus Cadillacs, de sus Rolls Royce, de sus mansiones de 20 millones de dólares. Es una vergüenza. Empiezan a alardear de todo lo que ellos han hecho, de todos sus viajes, de todos sus logros. ¿Sabe cómo los llama la Biblia? Y están dentro de la iglesia, les llama vanagloriosos, fanfarrones. En lugar de hablar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, hablan de ellos mismos. Son fanfarrones y están dentro de la iglesia. Timoteo, cuídate de esos, le dijo. Es más, no los invites a predicar. Bueno, eso no dice, hay que aceptarlo, eso no dice. Pero se entiende al final, porque les dice: apártate de los tales. Ahora, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, ¿qué más? Soberbios. Aquí la palabra soberbio significa alguien que mira a otros por encima, así como de arriba hacia abajo. Habla de altanería, ¿sí? El típico, ¿no sabes quién soy yo? Una vez iba a hacer un viaje a Centroamérica y estaba esperando en el aeropuerto aquí en la Ciudad de México. Entonces llegó un predicador que es cantante también, famosísimo, y íbamos a estar en el mismo evento. Yo ignoraba que íbamos a volar en el mismo avión, pero coincidimos. Yo venía de Guadalajara. Entonces estamos allí esperando para documentarnos, y de pronto dicen: el vuelo se cancela, dicen. Eran las 5 de la mañana. O sea, nosotros estábamos allí desde las 3 de la mañana. Entonces dice: se cancela el vuelo, señores, pedimos disculpas. Entonces, ¿qué dijo? Le dije: pues se cancela el vuelo. ¿Cómo que se cancela? Esto no lo voy a permitir, dice. Le dije: ¿y cómo le vas a hacer? Y se va a donde documentan. Entonces golpea el escritorio y dice: ¿por qué se cancela?
Y dice, porque hay una falla en el avión, señor, que se detectó y no puede salir el avión. Dice, es que yo tengo que estar en tal país, dice, y yo exijo. Dice, pues aunque exija, señor, dice, no podemos hacer nada. Flete en otro avión. Es que no es tan fácil. No, es que mire, yo tengo que estar ahí. ¿No sabe quién soy yo?, dijo. Y yo a un lado de él y lo miraba. Dice, ¿no sabe quién soy yo? Entonces la señorita, así con una diplomacia, dijo, ay, pero también con ironía y sarcasmo, dijo, señores, ¿alguien sabe quién es este señor? Porque no sabe quién es él. Entonces yo lo tomé y le dije, oye, no inventes, estás haciendo un ridículo, no saben quién soy yo. Y me tocó predicar junto con él. Y hasta la fecha no ha aceptado la recomendación, el consejo. Hermanos, están entre nosotros todos estos, Por eso es que vivimos tiempos peligrosos. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. ¿Me está siguiendo ahí ahí está la escritura? Blasfemos en el griego significa gente que habla mal de Dios. Pero el concepto aquí es que enseñan cosas que Dios nunca dijo. Por lo tanto, al estar diciendo cosas que Dios nunca dijo, están hablando mal de Dios, y la Biblia lo traduce como blasfemos. Por ejemplo, hermanos, Cristo murió en la cruz por nosotros para hacernos ricos. Escúcheme bien, eso es una blasfemia. Eso no es verdad. Cristo murió en la cruz por nosotros para librarnos de la condenación del infierno, no para hacernos ricos. Para hacernos ricos no necesitamos ni a Jesús. Pregúntenle a Carlos Slim. Por lo tanto, es una blasfemia, hermanos. Y muchos, y algunos posiblemente de ustedes, habrán creído esa mentira de hombres blasfemos que se paran aquí y dicen, Cristo murió. Están pisoteando la sangre de Cristo, hermanos, al decir que Él murió para que tú tengas un auto nuevo. Blasfemia. Es una blasfemia eso, hermanos. Cristo murió para salvarnos de la condenación del infierno. Pero escúchenme, una vez que nacemos de nuevo por la predicación del evangelio, Él quiere formarnos a su imagen, quiere hacernos como Jesús. Él nunca dijo, los voy a hacer exitosos. Él nunca dijo eso. Y cosas que hoy se manejan ahí, todas esas y otras más cosas son blasfemias, hermanos. Seguramente algunos han oído ustedes cosas así como, a ver, toma tu Biblia, ahí están las promesas de Dios, amén. Y toda la gente dice amén. Bueno, agarra sus promesas, apúntalas con el dedo y dile al Señor, Señor, tú dijiste esto, tú estás obligado a contestar y a darme lo que yo te estoy pidiendo, en el nombre de Jesús. Y ahora le enseñan a la gente a reclamarle a Dios sus promesas. Escúcheme bien, ¿cuántos tienen hijos? Imagínense que su hijo llega y le dice, oye papá, te doy 3 para que tú me lleves al zoológico. Pues sí, te voy a llevar porque te estás comportando como un mono, hijo, como un changuito. Hermanos, miren, se ha llegado al grado de estar ministrando a la gente y los tienen aquí adelante y dicen, siento en mi espíritu, dicen, el espíritu me está revelando que algunos están resentidos con Dios porque no les ha cumplido sus promesas, porque no les ha ido como ustedes querían, y ustedes tienen amargura contra Dios. ¿Es así, hermanos? Entonces los hermanitos dicen, sí, vamos a orar, hermanos. Vamos
repita esta oración porque lo voy a dirigir para que usted saque esa amargura contra Dios y perdone a Dios. ¿Qué? A ver. Hasta me quedo sin palabras. Ahora resulta que el polvo va a perdonar a Dios. ¿Sabe por qué la Biblia habla de perdón de alguien que te ofendió, no es cierto? De alguien que te defraudó, que te mintió, que te golpeó, que te estafó. Se perdona un pecado. Es una blasfemia decir perdona a Dios, porque Dios es santo y no se equivoca, mis queridos hermanos. Dios es santo y no tiene errores. Todas esas y otras un montón son blasfemias. Y esos hombres han penetrado dentro de la iglesia y enseñan mal a la gente. A ustedes, el pueblo de Dios. Y por eso Pablo le está advirtiendo a Timoteo: Timoteo, mira, ten cuidado. Vendrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, dice, desobedientes a los padres. ¿Saben? Una de las cosas que yo he captado en estos últimos años es que la gente que tiene hijos ya siendo cristiana, ellos suponen que sus hijos nacen cristianos. Pero escúchenme bien, ahora pueden entender perfectamente, no tengo tiempo para explicar todo el asunto, pero pueden entender que la salvación no se hereda. Entonces yo me encuentro con muchos padres de familia en muchos lugares que están desconcertados porque dicen: pastor, ¿qué hago con mi hijo? Mire, él nació en el evangelio, dicen. Y ay, bien bonito, y cuando iba creciendo cantaba, y luego agarró un panderito la niña, y cuando iba creciendo se metió hasta en el grupo de panderistas y traía su panderito, y bien bonito. Y mi hijito, ay, 10 añitos, y alababa al Señor como angelito. Pero cuando cumplió 14, pastor, no sabemos qué pasó. Se volvió rebelde, se volvió así. Ahora se va, llega a las 3 de la mañana, no responde. Yo lo he corrido de la casa, no sé qué hacer, pastor. Y mi pregunta va directa: ¿tu hijo ha nacido de nuevo? Y me responden: él nació en la iglesia. No, esa no es la respuesta. ¿Saben por qué Pablo dijo: vendrán muchos jóvenes hijos desobedientes a los padres? Porque se iba a descuidar el mensaje de la salvación. Escúcheme bien, padre de familia, si usted tiene hijos, amonéstelos, críelos en disciplina del Señor. Dígale lo que dice la Biblia cuando el niño toma algo que no es de él y se lo echa a la bolsa. Y dígale: hijo, no tomes eso. ¿Sabes qué es eso? Eso es robar. Y es un pecado contra Dios. Ah, pero aparece la psicología. No le diga eso. ¿Cómo se atreve a decirle a su hijo ladrón? Y empiezan a cambiarnos todo el sentido de las cosas. Entonces se asume que sus hijos son nacidos de nuevo o hijos de Dios, y no es verdad. Escúchenme bien, pongan atención, porque veo muchos niños por todos lados. Las iglesias están llenas de niños. En la iglesia de nosotros hay más de 1000 niños. Insistimos con los padres. Hemos visto niños de 7, 8 años nacer de nuevo y estar llorando día y noche 3 días, hermano. ¿Sabe lo que es eso? Es impresionante. Pero también hemos visto padres descuidados con sus hijos, que al ir creciendo sus hijos se ven las consecuencias. Pero también hemos visto padres que han llevado a sus hijos y les hablan la palabra, y llega el momento en que esa palabra, ¡pum!, les cambia la vida. Y dicen: pastor, ¿qué hago con mi hijo? Mire, él nació en el evangelio. Y cuando iba creciendo se metió hasta en el grupo de panderistas y traía su panderito. Y cuando iba creciendo se lo echaba a la bolsa. Y mi pregunta va directa: ¿tu hijo ha nacido de nuevo? Y me responden: él nació en la iglesia. No, esa no es la respuesta. ¿Saben por qué Pablo le está advirtiendo a Timoteo: Timoteo, mira, ten cuidado.
penetra y en su niñez aún ellos pueden nacer de nuevo, hermanos. Y le dice: Timoteo, cuida bien, enséñale a los padres de familia, porque habrá hombres desobedientes a los padres, o sea, gente, en este caso pues los hijos desobedientes a los padres. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. ¿Qué sigue ahí en la lista? Ingratos significa malagradecidos. Gente malagradecida a Dios, gente malagradecida hacia los demás, malagradecidos con Dios, porque como ellos se sienten merecedores de todo, al no tener todo lo que ellos suponen que merecen, le empiezan a reclamar a Dios, y lo que tienen no son capaces de darle gracias a Dios. Y son malagradecidos. Es gente que no reconoce que todo es de Dios y que de lo recibido de su mano, todo es de Dios, ¿sí o no? Nosotros decimos: tengo mi casa, tengo mi ropa, tengo mi. Pero hermanos, no es, tengo mis hijos, tengo mi esposa, nada nos pertenece, hermanos. Todo es de Dios, ¿no es cierto? Cuando murió el hijo de una familia, a mí me sorprendió, fíjense el fruto de la palabra, me sorprendió la reacción. Dicen: cuando nosotros se lo presentamos al Señor, le dijimos: es tuyo, Señor, te lo dedicamos. Él nos lo pidió, es de Él. Tenían una fortaleza. Pero el que no entiende la soberanía de Dios, no conoce que Dios es dueño de todo y de todos, y cuando nos quiere llevar con Él, no le pide consejo a nadie acerca de la hora y el tiempo. Él simplemente toma: es tu tiempo y vienes para acá. Pero cuando el cristiano no entiende eso, muere el cristiano. Y ustedes saben esto, ha habido casos aquí en México de hermanos que mueren y los tienen ahí en el templo o en el lugar donde se reúnen, orando para resucitarlo, y el cuerpo descompuesto ahí. Ok, yo creo, déjame decirle algo, porque luego se van por otro lado. Entonces usted no cree, mire, el director de misiones de nuestra congregación, él es un hombre que se mueve, hay dos que dirigen esto, en dos líneas. Uno, del que les estoy hablando, se llama Antonio Lázaro. Ese hermano, si yo les contara, no hay tiempo, por supuesto, además ya no sería el evangelio, pero nada más les voy a decir una cosa. Él oró acá en el sureste de México por una persona que se murió y resucitó. O sea, ya nadie se lo ha contado, él lo vivió. Ok, ¿sabe? Esa muchacha que resucitó se va a volver a morir otra vez, ¿no? ¿Y qué? ¿Hay que resucitarla de nuevo? Entonces, ¿quién se va a morir? Hermanos, cuando vienen acontecimientos como esos, Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Y nosotros decimos: estamos aquí ante la pérdida. No es pérdida, hermanos. Claro, nosotros lo que perdemos es de ver al papá, a la mamá, al hijo, pero hermanos, ganancia para él. Y deberíamos de ver que él ya no va a batallar, ya no se va a afanar, ya no va a llorar, ya no le va a doler aquí, ya no le va a doler acá, ya no va a tener que trasladarse en la Ciudad de México. Tenemos que aprender a ver las cosas diferente, pero se nos enseña a no aceptar nada de eso porque es del diablo, dicen. Es consecuencia del pecado, ciertamente, la muerte. Pero de algo nos tenemos que morir, ¿no es cierto? Entonces nosotros confiamos en la sabiduría de Dios, pero entender la soberanía de Dios nos hace tener gratitud a Dios, porque sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Por eso Pablo, el apóstol Pablo, le dijo a los efesios: den gracias en todo.
porque esa es la voluntad de Dios para vosotros. Y en otra parte dice, den gracias por todo y en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Y algunos dicen, no, pero ¿cómo le voy a dar gracias a Dios porque me rompí la pierna? No, lo que significa es, dale gracias a Dios a pesar de que te rompiste la pierna, tú sigues creyendo en Él. Dale gracias porque Él te va a enseñar algo. Siempre Dios nos enseñará algo nuevo, bueno para nosotros, hermanos. Pero los ingratos te enseñan la ingratitud y están ahí metidos. ¿Qué más dice? Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, dice. ¿Me está siguiendo ahí en la escritura? Impíos significa irreverentes, significa sin temor de Dios, que hasta juguetean con el nombre de Dios. Es gente que toma el nombre del Señor en vano. Una vez en una conferencia en Centroamérica, y bueno, después me enteré, está en YouTube, ahí está lo que yo les voy a narrar. Está un predicador diciendo, dice, les voy a hablar sobre el Gadareno, dice. Entonces, bueno, ¿cómo era la región de Gadara? Bueno, pues había unos endemoniados terribles, dice. Ahora bien, y como el predicador es puertorriqueño, dice, entonces descendió Jesús a la región de Gadara. Y luego le dice al pianista del grupo de alabanza, el pianista, ponte en el piano. Entonces el pianista se pone. Entonces dice, miren, si Jesús fuera puertorriqueño, Él descendería a la región de Gadara y le dice, tócame una salsa. Entonces el otro empieza y entonces dice, entonces Jesús entraría así y empieza a bailar salsa y se daba vueltita. Y todos los hermanos, no hombre, gozándose en el Señor. Y hasta se pusieron de pie y ese es nuestro Cristo. Y ahí están todos echándole a la salsa. Nada más que Jesús no es puertorriqueño. Dios lo libró. ¿Qué cosas estamos viendo en los púlpitos, hermanos? ¡Qué irreverencia! Hermanos, yo les aseguro que si ese puertorriqueño se le apareciera el Señor, así como se le pareció a Pablo, caía de boca y se rompía todo. Qué falta de temor de Dios, hermanos. ¿Cómo se atreven a hablar de Jesús de esa manera? Bueno, ahora ya la nueva moda en las iglesias es los comediantes cristianos. Ya parece que por ahí ya hay otro que dicen que se convirtió. Bueno, esperemos el fruto. Yo no lo pongo en tela de duda, pero no duden que en 15 días aparece en una de las mega iglesias haciendo sus monólogos y haciendo reír a la gente. Ojalá y Dios tenga misericordia de esta persona que ha testificado que recibió a Jesús. Ustedes saben a quién me refiero, ¿no? Porque corren las noticias rápido entre el pueblo de Dios. Y ojalá tenga un pastor que lo dirija bien y que le diga, déjate de tus payasadas. Esas payasadas no las vas a subir al púlpito. Oren por él. Porque ahorita ya de haber algunos pastores, hay que invitarlo, qué bendición, dicen. Y lo que ellos suponen bendición viene a ser maldición a la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque son impíos, son irreverentes, y lo único que están provocando en la gente es irreverencia. Están entre nosotros, hermanos, y la lista está corriendo rápido. Dice, sin afecto natural en el versículo 3. Sin afecto natural significa corazón duro hacia el prójimo. Pero escúcheme, gente dentro de la iglesia, sin afecto natural, corazón duro hacia su prójimo. O sea, duros en perdonar,
duros en ayudar. No, cada quien rásquese con sus uñas. A mí me costó mucho obtener lo mío y cómo yo voy a compartir esto. O sea, de corazón duro hacia su prójimo. ¿Se acuerdan del sacerdote y del levita en la parábola del samaritano? De Lucas 10. Ellos iban a servir a Jehová. Dice, voy al templo, tengo mi compromiso con Dios. Y estaba ahí tirado uno que habían asaltado y lo habían robado y lo habían golpeado y estaba malherido. Duros de corazón, sin afecto natural. ¿Se acuerdan los pastores que fue el sábado ayer, que les comenté algo que me contó una señora en Veracruz? Lo voy a volver a contar. Esto es espantoso, hermanos. Una señora contaba que tenía 18, por ahí 19 años en su congregación, y que había una miembro de su congregación, una ancianita mucho mayor que ella, que había enfermado de gravedad. Entonces esta señora, la enfermita, no tenía a nadie, no tiene hijos, no tiene familiares, vive solita, tiene una pensión y en fin. Entonces contaba esta señora que se enfermó y ella fue a verla, fue a asistirla, oró con ella, le preparó su sopita, en fin. Entonces la señora dice que fue con el pastor de la iglesia de ambas y le dijo: pastor, quiero decirle que la hermanita fulana está muy enfermita y pues que alguien vaya y ore por ella. ¿Y sabe qué le contestó el pastor? Le dijo: mira, deja que la hermanita se muera, ya está vieja, déjala que se muera, pero te quiero decir algo, ve con ella y asegúrate que los bienes que tiene nos los deje a nosotros y no se queden para el gobierno, que nos herede a nosotros. Increíble, ¿no? Sin afecto natural. Están entre nosotros, hermanos. No solo sin afecto natural, implacables, dice. ¿Sabe qué significa implacables? Significa incapaces de reconciliarse. Habla de un corazón no perdonador. Uy, qué horrible es eso. El pastor Daniel me contó una experiencia que tuvo con otra persona hace algunos años, de cómo lo agredió. Bueno, supongo que fue el que te golpeaba, ¿no? Aquí en el estómago. Cuando él me contó eso, yo no lo podía creer. Yo me quedé boquiabierto, hermanos. Y dice que en una ocasión se encontraron ambas familias pues como en un hotel, ¿no? Algo así. Entonces se miraron. Dice, cuando yo lo miré, ay, pues me hice como el que no lo vi, y él también como que yo no lo vi, como que no me vio, y así anduvimos varios días, como que no nos veíamos. Dice, pero el Señor me habló y me dijo: no, ve y búscalo. Mira, aunque tú no eres la parte culpable, tú ve y reconcíliate y pídele perdón y reconcíliate con él. Entonces dice que lo estuvo cazando, se le escondía. Entonces dice que estaba al otro lado de la alberca y él se tiró un clavado para salir, pero cuando vio que se tira el clavado y vio que va hacia él, se levantó con la familia y se fue. Increíble, ¿no? Yo me pongo a pensar, ¿cómo un pastor puede tener una actitud implacable y pararse en un púlpito y predicar perdón? No se puede. No es pastor. O es un hipócrita. No, hermanos, no. Eso no es lo que la Biblia enseña, eso no es lo que el Evangelio enseña. El hombre del Señor no debe ser pendenciero. ¿No dice así 1 Timoteo 3? Busca pleito, rencoroso, así, ¿no sabes quién soy yo? Están metidos, hermanos, entre nosotros, implacables. Ustedes, Daniel y Paola, perdonen a las ovejas, perdonen al que los ofenda.
así como Cristo los perdonó a ustedes. Tengan misericordia de los que probablemente fallarán, como Dios tuvo misericordia con ustedes. Y sean pacientes con los que tienen dudas y convénzanlos con la palabra de Dios. Pero amargura, no, eso no. Ese es un consejo, pues que está en la Biblia. Implacables, calumniadores. ¿Sabe que esa palabra calumniadores viene de un término griego que es la palabra diabolos, de donde se deriva diablo? Y diablo significa calumniador. ¿Qué es una calumnia? Es acusar falsamente a alguien. Eso es una calumnia. Una vez unos jóvenes de la congregación me dijeron: oiga, pastor, queremos comentarle algo. Ah, sí, cómo no, a ver, ¿qué pasó? Dice: mire, es que fuimos él y yo, me acompañó a pagar unas cosas allí a la Secretaría de Hacienda, y estábamos allí informados. Y estábamos platicando, y llegó un hombre detrás de nosotros y se formó ahí. Entonces empezamos a compartir sobre la clase del instituto bíblico, y empezamos a compartir. Entonces dice el señor que estaba atrás, le dice: oigan muchachos, ustedes son cristianos, ¿verdad? Dice: sí, somos cristianos. ¿Y usted? Dice: yo soy pastor. Ah, pues mucho gusto, pastor. ¿De qué congregación? No, pues de tal congregación. Y le dice: ¿y ustedes a dónde se congregan? Dice: nosotros vamos a casa de oración con el pastor Chuy Olivares. Ah, es de Dios que me los cruzó el Señor. Dice: les voy a decir algo, tengo las pruebas en la mano, dice. Va a ser una bomba, dice. Pero tu pastor es homosexual, dice. ¿Sabes una cosa? No se miden, Y luego le dije: ¿y ustedes qué dijeron? Dice: yo le hice así. ¿Cómo? Su pastor es homosexual, dice, y conozco con el que tiene relaciones. Dice: mire, pastor, cuando estaba diciendo eso, dice, haga de cuenta que era el diablo. Pues sí, el diablo, ahí está, el diabolos. Daniel y Paola, les voy a decir algo, no es una profecía, yo no soy profeta, pero los van a calumniar. Les van a decir de todo. Eso es algo con el que se enfrentan los que quieren caminar bien con el Señor. Si alguno quiere vivir piadosamente en Cristo, sufrirá persecución, le dijo Pablo a Timoteo, ¿no es cierto? Mira, de verdad se los digo, preparen su corazón con el escudo de la fe. Con ese escudo de la fe, ustedes van a poder apagar los dardos de fuego del enemigo. Les van a decir de todo. Vas a perder amigos. Repito, no estoy profeta, yo no soy profeta. No, es que la misma palabra te lo está diciendo, ¿sí? Pablo dijo: yo todo lo estimo como pérdida por amor de Cristo. Y muchos te van a dar la espalda, les van a dar la espalda, pero ustedes deben de estar bien seguros en quién han creído, ¿sí? Pero sobre todo protejan su corazón. ¿Saben cuál es la protección? El perdón. Mira, van a decir que tú eres, qué sé yo, no se me ocurrió nada. No, ¿será porque el Espíritu dice: cállate para que no les des armas a los enemigos? No lo sé. Si yo les comentaba que el hecho de venir aquí, algunos supuestos defensores de la sana doctrina ya me tacharon de traidor. ¿Traidor a qué?
al evangelio, pues espero que escuchen lo que prediqué. Pero vendrá la calumnia y dirán que ustedes, las ovejas, ustedes también van a decir de ustedes. ¿Para qué les cuento? Y algunos que se autoproclaman vigilantes de la iglesia son los peores, porque esos no hacen caso de las instrucciones de la Biblia. Ellos nada más tienen sus parámetros bien metidos en su cabecita. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué hago yo? Es algo que Dios me enseñó hace muchos años, que ha mantenido mi corazón libre de amargura. Orar por vuestros enemigos. Bendecid y no maldigáis. Haced bien. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviera sed, dale de beber. El que es mi tutor de toda la vida, mi pastor, yo lo he comentado, es un anciano de 97 años. Un pastor en el quien él confió mucho, todo en su ministerio, lo traicionó, hermanos, de una manera vil, terrible. Lo menospreció, le dijo: usted ya es un viejo que no sirve para nada. Le dijo de todo. Yo creo que me enojé más yo que él, que el hermano Pablo, cuando me estaba diciendo. Pero el hermano Pablo sí lloraba, pero él nunca dijo: yo voy a orar para que Dios. No. Él empezó a orar por él. Entonces, ¿qué creen, hermanos? Un día se entera que ese pastor cae en desgracia y llegó así como ¿cómo les diré? Como muy como deseoso de hacer algo. Y dijo: Chuy, fíjate que me acabo de enterar que el pastor, el que lo había traicionado, tuvo una desgracia y se enfermó, y yo voy a investigar qué le pasa. Dice: porque si él no tiene para el hospital, si él no tiene para comer, yo voy a ir a llevarle. Le salió tan natural, hermano. Ese sí es un general del ejército de Dios, que me ha enseñado el evangelio, pero más me ha enseñado con el ejemplo. Y yo me quedé así: ¿cómo? Dice: sí, si tú me ayudas a ver qué es lo que le falta. Dice: porque está en desgracia. Y la Biblia dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Dice. Increíble, ¿no? Parece como que estos hombres es como una rara especie en peligro de extinción, ¿no? Porque ahora es tanta se miran unos a otros así con odio, con amor. Qué horrible, hermano. Esa no es la iglesia de Jesucristo. Esa no es la iglesia de Jesucristo. Tenemos que ser perdonadores, hermanos. Tenemos que amar a nuestro prójimo y aguantar todo. ¿Saben cuando arrecia ese tipo de cosas hacia mí? ¿Saben ¿saben cuál es mi refugio? Les voy a revelar mi secreto. ¿Lo quieren saber? Inmediatamente mi mente se ubica, y mi corazón, en el sacrificio de Jesús. No, ahí ya digo: no, a mí no me han hecho nada. No. Si a él le dijeron borracho, comilón, demonio tiene, no, pues, a mí no me han dicho. Bueno, aparte de homosexual, sí me han dicho otras cositas, ¿no? Pero yo digo: no, yo nunca voy a no me puedo ni comparar ni un milímetro lo que me dicen a mí que lo que hicieron con Jesús. Y eso, hermanos, me ha ayudado en todos estos años, de 25 años para acá, me ha ayudado a mantener mi corazón bien tranquilo, en paz con Dios. De otra manera, la Biblia dice que la amargura inhibe o no permite que la gracia de Dios nos alcance.
Y yo no me puedo ver siendo un pastor, alguien que predica la Biblia con amargura. Y los síntomas de la amargura, uno de los síntomas de la amargura es la calumnia. La calumnia, el acusar falsamente. Pero vámonos rápido, dice: implacables, calumniadores, intemperantes. ¿Sabe qué significa intemperantes? Gente sin control de sí mismos. Se traduce también como libertinos. Hermanos, el libertinaje ha entrado a la iglesia. Ayer alguien me decía que en una iglesia de donde él estaba, que dudaba si salir o no, me decía: pastor, te voy a decir algo, pero el pastor les daba condones a los jóvenes en la iglesia. ¿Oyeron eso? Para que lo hicieran con responsabilidad. No invente. ¡Qué aberraciones, hermanos! O gente que se para en un púlpito y dicen: ay, esos religiosos, podemos ir a los antros, podemos echarnos una lipuz y fumar un cigarrito. No sean religiosos, Cristo nos hizo libres. Sí, mi estimado predicador blasfemo, nos hizo libres el Señor, pero no para darle rienda suelta a la carne. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque si de allí nos rescató, ¿cómo nos va a permitir ambientes propicios de donde nos sacó para volver a luego decirnos: te saco pero luego te doy permiso? Imposible. Son puras irracionalidades, tonterías, torpezas, blasfemias, palabras de hombres con entendimiento corrupto, privados de la verdad, que solo toman la piedad como fuente de ganancia y se autoproclaman pastores, apóstoles y profetas para pedirle los diezmos y las ofrendas y vivir de ellos. Claro, les dejan hacer todo lo que ellos hacen en privado. Déjenme respirar. Intemperantes, libertinos, crueles. ¿Saben qué significa crueles? Significa salvajes, como animales. Significa indulgentes. Fíjese esta definición de la palabra en el griego. Es gente indulgente consigo misma, pero despiadados con los demás. Y este es el otro lado, es el del legalista, ¿no? No hagan esto, no hagan lo otro y que no sé qué. Y él allá lo hace. Y yo sé que algunos de esos pueden estar oyendo. Ese Chuy está dividiendo las iglesias. Dicen, bueno, esa es otra calumnia que no conocen lo que yo predico. Lo que pasa es que oyen nada más esa parte donde les tocó, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra y les penetra a todos, y de un solo tajo, mira, nos corta, nos hace pedazos y saca a relucir todas las intenciones, los pensamientos del corazón. Todo está desnudo ante Dios cuando se predica la palabra. Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Imagínense, dentro de la iglesia, aborrecedores de lo bueno significa enemigos de lo bueno. El profeta profetizaba y decía: ay de a los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. No saben distinguir entre lo vil y lo puro, no saben distinguir. Y mis sacerdotes, allí Dios se reprochó, y mis sacerdotes no enseñaron a mi pueblo a discernir entre lo santo y lo profano. No los enseñaron, dijo. Y mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y lo salen ahí algunos: no, el conocimiento envanece, dicen. Sí es cierto, pero luego dice: pero el amor, ¿qué? Edifica. O sea, el conocimiento de la voluntad de Dios, de la sana doctrina, tiene que ir acompañado de la formación del carácter de Cristo en ti. Si no, se queda en puro conocimiento y sí puede hinchar de orgullo a alguien. Pero luego viene todavía otro que es peor. No, ¿para qué estudias? ¿Para qué lees tanto? La letra mata, dicen. La letra mata.
Y ellos interpretan que la letra es el conocimiento. La letra en 1 Corintios es la ley. Lean todo el pasaje, porque si no, no tiene sentido. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que te conozcan, Padre, y que me conozcan a mí. Conocimiento. Pablo oraba para que los colosenses fueran llenos del conocimiento de Dios. Entonces, mire, es una de confusiones, pero todo tiene su lugar. ¿Cómo se despeja? Predicando el evangelio. Aborrecedores de lo bueno, nos vamos al final. Traidores significa que entregarán al enemigo, traicionarán a alguien cercano. Y es muy cierto que muchas veces las traiciones más dolorosas que sufrimos los que servimos al ministerio son de gente que está muy cerca. ¿Sí? Entonces, ustedes, Daniel y Paola, y tu liderazgo, la gente que Dios esté levantando, sean hombres, gente fiel. O sea, den su corazón, ¿sí? Por amor a Cristo y a la iglesia, pero no reserven el amor. No van a poder evitar que gente que está profetizada los traicione. Uno muy allegado a Jesús lo traicionó. Cuando eventualmente yo he tenido experiencias de esas, otro de mis consuelos, ya no es tan secreto esto ahora, pero uno de mis consuelos es cuando yo siento que alguien traicionó el amor, la confianza que se le deposita, simplemente me acuerdo de Jesús y me desarma, porque el día que lo entregó, Jesús estaba ahí y llegó Judas con los demás soldados y Jesús le dijo: ¿qué tienes, amigo? ¿Amigo? Escúchame bien, ¿tú escogerías a alguien que de antemano supieras que te va a traicionar? ¿Y por qué Jesús sí? ¿Saben por qué lo hizo? Para demostrarnos que Él tiene dominio de todo, que Él sí es el Todopoderoso, tiene dominio de cada minuto, cada segundo, cada circunstancia. Por eso es Dios. En su omnisciencia, en su omnipotencia, tomaba decisiones que solo Dios podía tomar. Jesús es Dios, hermanos. Y cuando vio a Judas, sabía quién era. Estaba profetizado y dijo: tú también ven acá. Y justamente le soltó la bolsa. Si con ese conocimiento, ese conocimiento que tiene el Señor al que tú y yo servimos, mi confianza está en Él, totalmente depositada. Él sabe qué onda con los demás, pero también sabe qué con mi corazón. Y si viene una traición, ¿qué hizo Jesús? Hasta en la cruz: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Las burlas, las traiciones, todos hemos sido llamados a ser perdonadores, no traidores. Traidores impetuosos significa precipitados, arrebatados. Gente que no reflexiona significa impetuosos, que hacen cosas por los impulsos de la carne. Y son esos que, hermanos, Dios nos dio una visión grande y se aceleran horrible. Y andan todos acelerados, así, no miden las cosas. Dicen cosas en el púlpito: ay, ahorita Dios me lo está revelando, pero lo que dijo es una aberración. Son muy impetuosos, no analizan, no tienen dominio de sí mismos, son irreflexivos. Y de estos estamos infiltrados, hermanos. Pero allí sigue diciendo: impetuosos, infatuados, significa envanecidos. Pero luego termina esta parte del lema que se tomó para el Congreso. Dice: amadores de los deleites más que de Dios. Significa amantes de los placeres mundanos. O sea, aman más las cosas del mundo que a Dios.
Y termina diciendo en el versículo 5 que tendrán apariencia de piedad. Esa palabra apariencia viene del griego morphosis, que significa imagen externa, significa impresión que se da. Habla entonces de una apariencia netamente externa. Tendrán solo una apariencia externa de que aman a Dios, de que sirven a Dios. Darán la impresión que aparentan servirlo, que aparentan honrarlo. Usan el nombre de Jesús, hacen inclusive milagros, señales, oran por los enfermos, se sanan. Pero Jesús dijo: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, sanamos a los enfermos, y les diré: no los conozco. Hacedores de ¿qué? De maldad. ¿Por qué? Porque nada más se sirvieron de ellos para ellos mismos. Y son todos estos que describe Pablo. Y dice: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Significa que con sus hechos, con lo que realmente ellos hacen, negarán que verdaderamente sirven a Dios y que se sirven a sí mismos. Y termina la instrucción apostólica: a estos evita, Timoteo. Cuida el rebaño, evítalos con firmeza. Significa, en una versión parafraseada dice: no te hagas amigo de esa clase de gente, apártate de ellos. La lucha no va a ser fácil, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pónganse de pie, hermanos, pónganse de pie, oremos. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias porque hemos sido testigos presenciales de cómo tu gracia, Señor, ha sido derramada en Daniel y en Paola, y cómo tu misericordia, Señor, los alcanzó. Y como Pablo dijo: no fui rebelde a la visión celestial. Y ellos están siendo obedientes, Señor, al mandato tuyo. Defiende el Evangelio. Padre, te pedimos que tú sigas sosteniendo, Señor, con tu poder y tu fuerza a nuestros hermanos, Señor. Voy a pedir, Daniel, ¿dónde estás? Ven aquí. Quiero que extiendan sus manos. Pónganse ahí abajo, ¿no? Yo quisiera que algunos de ustedes vinieran y estuvieran ahí con ellos. Vengan algunos, el que guste, ¿sí? Pongan sus manos sobre de ellos. Quiero decirles algo. Lo que vamos a hacer es orar por ellos nada más. Pero déjenme decirles algo, hermanos. No es fácil ser pastor. Se necesita la gracia de Dios, se necesita la fuerza, la sabiduría de Dios. No podemos en nuestras fuerzas. Yo he hablado mucho con ellos en privado, y les he compartido lo que dice la Biblia: que se esfuercen en la gracia, no en sus propias fuerzas. Y en esforzarse en esa gracia es como ustedes van a tener la fuerza para resistir. Pero yo quiero pedirle a la congregación que los tengan en oración, hermanos, ¿sí? Porque este cambio es radical, Este cambio es radical y se necesita el apoyo. Yo quiero tomarme esta libertad de que ustedes juzguen, disciernan lo que se ha dicho en este congreso. Si en algo nos equivocamos, estamos mal, enseñando mal, al menos, bueno, yo en mi caso, pueden escribirme o pueden decirme. Y si me doy cuenta por argumento bíblico mejor que el que yo expuse, que estamos equivocados, yo no tengo ningún problema en corregir. He corregido, hermanos. Yo le he dicho a mi congregación públicamente:
a través de 30 años. Hermanos, yo quiero decirles algo, quiero pedir